Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión tan maravillosa, nos aprestamos para iniciar el estudio de la escuela bíblica. Esta vez estamos en la lección número 2 y vamos a estar compartiendo con ustedes esta preciosa palabra del Señor. Así que en breves instantes estaremos compartiendo con ustedes lo que el Señor nos quiere traer a través de la palabra, a través del tema. ¿Qué sucede con los que niegan o abandonan a Dios? ¿Qué sucede con los que niegan o abandonan a Dios? Dice el coro: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Como les dije al principio, el tema de la lección número 2 del expositor La Fuente: ¿qué pasa con los que niegan o abandonan a Dios? ¿O qué sucede con los que niegan y abandonan a Dios? El texto central de esta lección va a estar en Juan capítulo 15, verso 5, que dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Así que ese es el texto central de la lección del día de hoy. El pensamiento central dice: ciertamente ningún hijo de Dios puede estar confiado en su propia fuerza y sabiduría, si no permanece adherido a Cristo, del cual dependemos para todo. Y usted sabe que la vid es obviamente la planta donde están las uvas. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, ese ramillete de uvas hermosas. Y si permanecemos en él, llevamos mucho fruto, porque separados del Señor nada podemos hacer. Amén. Nuestras lecturas bíblicas van a estar en Jeremías capítulo 2, versos 5, 12 y 13. Nuestra próxima lectura va a estar en Mateo 16, 13 al 17. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Y segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Estas son las lecturas bíblicas que vamos a tener en la mañana de hoy y que poco a poco las iremos desglosando según transcurra la lección. Así que le invito a buscar su Biblia para que pueda anotar y pueda ver los textos que vamos a estar trabajando en esta mañana para la gloria y la honra del Señor. Amén. Entre los datos generales, pues tenemos algunas definiciones. Por ejemplo, vamos a definir lo que es una fuente, vamos a definir lo que es una fuente de agua viva, vamos a ver lo que son las cisternas rotas, qué es la vanidad, qué es ser una persona vana y qué son las fábulas, que son los temas que vamos a estar cubriendo a través de toda esta lección. Así que le invito a que esté atento a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Dadas ya las lecturas de la escuela bíblica de esta mañana, vamos a proceder entonces a lo que es la explicación de los textos. En primer lugar, nos recomendaba en las actividades semanales que leyéramos y analizáramos cuáles pueden ser algunas de las consecuencias de alejarse de Dios. Nos preguntamos por qué la gente se aleja de Dios, por qué la gente abandona a Cristo. La gente piensa que abandona a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios nunca nos abandona. Cuando decimos que la gente abandona o que la gente se aleja de Dios, es que deja de pertenecer a la comunión de la iglesia o deja de buscar las cosas espirituales, entiende que ha llegado un momento en su vida que realmente no quiere ya buscar la presencia del Señor o prefiere negar que en algún momento dado perteneció al cuerpo de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a estar en esta lección orando, gloria al Señor, para que el Señor nos dé esa fortaleza y nos ayude a permanecer en Cristo, porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Ese es el lema de esta lección en la mañana de hoy. Los objetivos de la lección, ¿verdad? Después de esta exposición que vamos a tener,
es la importancia de mantenernos cerca de Jesús en todo tiempo y lugar. Gloria al Señor. Al Señor no solamente se le busca dentro del templo. Eso nos lo ha enseñado esta situación por la que hemos estado pasando. A Dios hay que tenerlo en todas partes, en la escuela, en el trabajo, en nuestra vida personal, que es lo más importante. Dios tiene que estar presente dentro de la intimidad de nuestra casa. Vamos a conocer las consecuencias, la importancia de ser perseverante en lo que nosotros hemos creído cuando nos convertimos al Señor. ¿Por qué nos convertimos al Señor? ¿Por qué pertenecemos a una iglesia? Hay gente que no puede entender por qué nosotros hablamos tanto de la Biblia y por qué buscamos del Señor y por qué vamos a la iglesia y por qué compartimos con los hermanos y por qué enseñamos la palabra y hacemos todas estas cosas, hermanos. Pero es que realmente hay una razón de ser para nosotros estar haciendo todas estas cosas, y esa razón de ser se llama Cristo Jesús. Él es nuestra vida, Él es nuestro gozo, y por ese gozo es que nosotros los creyentes nos podemos unir a la obra del Señor y trabajar por el Señor. Amén. Vamos a entender el significado de lo que Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la frase de la lección de hoy: separados del Señor, nada podemos hacer. Amén. Así que a través de esta lección vamos a hablar de tres personajes principales. El primero es el profeta Jeremías. En segundo lugar, vamos a hablar sobre Cristo, gloria al Señor. Y en tercer lugar, vamos a hablar del pastor Timoteo, gloria al nombre del Señor. Vamos a estar analizando las consecuencias que sufre la persona que se aparta del Señor, amén. La persona que se deja engañar por el enemigo de las almas, porque esto es un proceso. No es que la persona hoy estaba en la iglesia y mañana se fue. No, esto es paulatino, esto es poco a poco. Es como cuando usted está enamorado. Al principio todo es amor, gozo, alegría y todo es color de rosa. Pero si usted no cultiva esa relación, usted sabe que esa relación puede tener problemas o esa relación puede morir. Al amor hay que mantenerlo, hay que cultivarlo, ¿verdad? Y hay que tratar de todos los días de abonar para que esa relación no se dañe. De igual manera, cuando estamos en Jesús, si un creyente deja de orar, si un creyente deja de ayunar, si un creyente deja de congregarse, si un creyente deja de buscar las cosas espirituales, está dando indicios de que ya comienza a alejarse del Señor. Amén. Por eso es importante conocer qué hace que una persona se aleje del Señor, ¿verdad? Amén. Nosotros debemos creer en el Señor, como dice la Escritura. Tenemos que creer por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay unos mandamientos, la palabra del Señor tiene estatutos, tiene reglas de vida que nos enseñan a nosotros cómo vivir en este mundo, gloria al nombre del Señor, y cómo nosotros permanecer en la voluntad del Señor, gloria a Jesús, aleluya. Vamos a ver en esta lección la rebelión del pueblo de Israel, amén. Vamos a ver entonces en la figura de Cristo cómo busca en sus discípulos, amén, lo que Él representa para ellos, para que expresen la opinión de los hombres sobre su identidad como hijo del hombre y cómo ellos lo perciben en medio de su ministerio. La opinión de la gente para Cristo, o la opinión de sus discípulos, no era tan importante, pero él necesitaba saber si ya él era identificado con la misión con la cual él había venido hacia el pueblo de Israel. Amén. Y la razón y los propósitos por los cuales estos 12 fueron escogidos primeramente para ser discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Luego vamos a hablar sobre cómo exhortarnos en la fe a permanecer firmes en lo que hemos aprendido, en lo que el Señor puso en nuestros corazones. Vamos a darle relevancia a la perseverancia, amén. La importancia de no ser fluctuantes en los primeros rudimentos doctrinales que hemos aprendido, amén. Y no turbarnos con la indiferencia de muchas personas que creyeron y hoy, gloria al Señor, están apartados del Señor. Mire, hermano, yo soy de las personas que aunque vea que algunos hermanos se alejan del Señor o se apartan del Señor, donde quiera que yo los veo, hermano, yo los saludo con el mismo amor, con el mismo cariño.
y les doy el Dios te bendiga, y aunque no me lo contesten con el amén, es importante que nosotros como creyentes mantengamos un contacto, aun cuando algunos creyentes se aparten del Señor. Muchos creyentes no regresan a Cristo porque sienten el rechazo de la iglesia, sienten el rechazo de la gente, sienten el rechazo de los hermanos. Es bien importante que aunque una persona se aparte de Cristo, cuando usted la ve en la calle, la salude con amor, la abrace, ¿verdad? Aunque en estos días no nos podemos besar y abrazar mucho, hermano, gloria al Señor, pero sí que usted mantenga un contacto y le haga dejar saber a esa persona que usted la ama en el amor de Cristo Jesús. Esa persona va a ver en usted esa actitud y va a decir, mira, la hermana Aida, a pesar de que yo no le estoy sirviendo al Señor, me saluda de la misma manera. La hermana Aida me ama, la hermana Aida, gloria al Señor, se preocupa por mí, y si tenemos la oportunidad de hablarle la palabra y preguntarle qué te pasó, dónde estás, qué estás haciendo, ¿verdad? Gloria al Señor. No preguntarle ni decirle, ay, ¿por qué tú estás vestido así? Pero ¿y qué te pasó a ti? Dios mío, Jesucristo. No, hermano, no haga eso. Recíbalo en el amor del Señor, para que esa persona, ¿qué sucede? Con el amor que le mostremos, con ese interés que le mostremos, esa persona puede volver y retornar al Señor. Así que es bien importante, hermano, que nosotros busquemos al que se ha apartado del Señor, pero que lo hagamos con la sabiduría de Dios para que esa persona siente el anhelo y siente el deseo de volver a casa. Queremos que los que se fueron vuelvan a casa. Queremos que los que se fueron regresen al Señor. Queremos que los que están apartados vuelvan al Señor. Queremos que aquel que se fue para el mundo, que se fue, gloria al nombre del Señor, aleluya, y se apartó de Cristo, venga de nuevo al Señor. Este es el día, el tiempo de la reconciliación, no de echar gente para afuera, es el tiempo de recoger, porque el Señor está a las puertas, hermano, y es tiempo de que nosotros como iglesia, mire, recojamos en el granero los que el Señor se va a llevar pronto. Amén. Así que esa es básicamente la introducción de esta lección, y vamos a ir poco a poco explicando todos los versos de la misma en esta preciosa mañana. La primera lectura de esta lección se encuentra en Jeremías capítulo 2, versos 5, 12 y 13, y dice así la poderosa palabra del Señor. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esta primera parte de la lección de esta mañana tiene al profeta Jeremías, que fue llamado por el Señor siendo bien joven, para protestar y amonestarle al pueblo por su traición. Fíjese que el Señor le dice al pueblo: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios les está haciendo un reclamo al pueblo de Israel de que cómo fue posible que Dios, habiendo hecho tantas cosas en medio de ellos y tantas maravillas, sus padres se habían olvidado del Señor. ¿Qué encontraron para dejar a Dios? ¿Qué no encontraron para dejar a Dios, verdad? Porque mucha gente a veces dice: ay, yo me fui de los caminos del Señor, o me fui de la iglesia por esto, por aquello, por lo otro. Ponen muchas excusas, hermano. Y cuando realmente la razón del alejamiento se debe a que no hay un compromiso profundo con el Señor. Y fíjese que Dios le hace un reclamo al pueblo, porque el pueblo de Israel se fue tras la vanidad, se hicieron vanos de dejar de adorar a un Dios vivo y un Dios poderoso e ir en pos de los ídolos. Amén. Dios había establecido en su palabra, en los mandamientos, que el primer mandamiento es: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Gloria al Señor. En el verso 11 de ese mismo capítulo, Dios claramente les cuestiona si tiene conocimiento de que alguna nación ha cambiado a sus dioses. Amén.
aunque ellos no son dioses, ¿verdad? Todas las naciones adoran algo. Todos los países pues tienen sus divinidades y tienen sus imágenes y demás cosas que adoran. Pero Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que estos pueblos eran fieles a sus tradiciones, fieles a sus costumbres, hermanos, gloria al Señor. Y entonces se cuestiona por qué el pueblo de Israel no puede serle fiel a Dios, porque el pueblo de Israel abandonó a Dios para irse en pos de los dioses de las demás naciones, ¿verdad? Eso es bien, bien importante, hermano, porque la devoción que a veces muestran las demás religiones alrededor del mundo contrasta mucho con lo que a veces los cristianos reflejamos respecto a nuestra fe. Amén. Hay gente, y no, por no mencionar religiones X o Y, ¿verdad? Pero son muy devotos a sus tradiciones, a sus rituales, a sus costumbres. Y nosotros como creyentes debemos tener el mismo compromiso y tener un compromiso mayor, porque aunque nuestro Dios es un Dios invisible, que no necesitamos una imagen para adorarlo y saber que Él está sentado en su trono, pues eso debe profundizar más nuestra fe de creer que por encima de todas las cosas hay un Dios que espera que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Jeremías narra una historia bien interesante en el capítulo 35 del 1 al 19 acerca de la obediencia de los recabitas. Estas personas fueron muy diligentes en obedecer a su padre Jonadab, hijo de Recab, quien les ordenó no beber vino, ni edificar casa, ni sembrar sementera, ni plantar viña, sino que deberían vivir en tiendas todos los días de su vida, ¿verdad? Dice que tuvieron por firme el mandato que les dio su padre. Sin embargo, Dios hace un contraste entre los hijos de Recab, los recabitas, y el pueblo de Israel, que por qué no había podido permanecer fiel a Dios. ¿Qué nos hace flaquear en nuestra fidelidad a Dios? Amén. Es una pregunta que nosotros internamente nos tenemos que hacer. Si los recabitas pudieron hacer firme el mandato de su padre, ¿por qué el pueblo de Dios no puede hacer firme la vocación de su fe? Gloria al nombre del Señor. Entonces pareciera que Dios les reclama que no lo acusen de las decepciones que están sufriendo, que no lo acusen de los males que están pasando, que no lo acusen de los juicios que están teniendo, porque lo que les está pasando al pueblo de Israel es consecuencia de su propio pecado. El alejarse de Dios a pesar de todo lo que ha hecho por ellos es una ingratitud. Dios lo ve como una ingratitud, una profanación a la tierra donde les introdujo. Y vemos que en el verso 12 el Señor les dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Y fíjese los verbos que utiliza en esta expresión el profeta: espantaos. ¿Qué es espantarse? Pues espantarse es como asustarse, horrorizarse, ¿verdad? Dice ahí claramente: espantaos cielos sobre esto, miren lo que está haciendo el pueblo, horrorícense. Desólense, ¿verdad? Vean la desolación en gran manera, porque este pueblo ha rechazado por completo al Dios que los sacó de Egipto y los llevó a través del desierto y les dio tantas promesas y tantas bendiciones y les dio una tierra que fluía leche y miel. Gloria al Señor. Dice ahí entonces que esto es una personificación para dramatizar la situación y la molestia de Dios contra el pueblo, y lo está diciendo a través del profeta Jeremías. Hay que espantarse cuando una nación le da las espaldas a Dios. Hay que espantarse y horrorizarse cuando la gente hace cosas tan atroces que uno en su mente humana no puede imaginar cuánta maldad el diablo provoca que la gente haga, hermano. Es una cosa increíble, gloria al Señor. Pero esto sucede cuando la gente se aleja totalmente de Dios, gloria al Señor. ¿Y qué les dice el Señor? En medio de esta sensación de espanto, de horror que Dios siente hacia su pueblo, le dice: ustedes han cometido dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Qué es una fuente de agua viva? Una fuente de agua viva es una fuente que siempre está fluyendo, es una fuente constante, es una fuente que no deja de producir, ¿verdad? Entonces Dios se compara con esa fuente de agua viva que le suplió a su pueblo en el desierto, que le suplió en tantas ocasiones al pueblo esa agua para que pudiera subsistir, hermano, porque el agua es sumamente vital para la subsistencia del ser humano. Pero entonces Dios se compara con el agua. Fíjese que Cristo más adelante en los evangelios dice, yo soy el agua viva. Gloria al Señor. Y dice Cristo más adelante, gloria al Señor, el que bebiere de mí no tendrá sed jamás. Gloria al Señor, se lo dice a la samaritana, ¿verdad? El agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Entonces, la gente dejó la fuente de agua viva, la fuente que está fluyendo constantemente, esa agua pura y limpia que va saliendo y que va brotando como manantial para cavar cisternas, cisternas rotas que no retenían agua, hermano. Una cisterna tiene el agua acumulada, tiene el agua guardada, estancada, gloria al Señor. Es un lugar donde se echa agua, pero esa agua cada cierto tiempo hay que sacarla, hay que limpiarla, ¿verdad? A los que tienen cisternas modernas, gloria al Señor, en el tiempo bíblico eran cisternas de piedra, gloria al Señor, que se hincaban pozos en la tierra para poder producir esta agua. Pero Dios les decía, ustedes cavaron cisternas rotas, o sea, está haciendo una comparación del agua que fluye constantemente a una agua que está estancada, a lo que hace el hombre, hermano. Habían dejado a Dios, que era la fuente de vida, para irse tras cosas estancadas, tras cosas que los atrasaban, esas aguas estancadas, esas cisternas rotas que estaban con grietas o con defectos de construcción, gloria al Señor, que al echar el agua se iba a perder, porque si una cisterna está rota, si un cántaro está roto, hermano, no va a retener el agua, gloria al nombre del Señor, aleluya. Esto representa que Israel se ha inclinado a hacer el mal, cavar cisternas, teniendo con ellos el caudal de la fuente de agua que fluye eternamente, ¿verdad? Esa agua de vida, gloria al Señor, que fluye, que fluye, que fluye, que solamente nos las da el Señor a través del Espíritu Santo. La Biblia dice, gloria al Señor, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hermano. Dios es la fuente que fluye, que salta para vida eterna. Cristo es esa agua que nos satisface, hermano, y todo aquel que beba no tendrá sed jamás. Obviamente, esto tipifica la actitud de pecar del pueblo. Temiendo al verdadero Dios, cambiaron su gloria por los ídolos que nada ayudan ni aprovechan, ¿verdad? Hicieron un gran esfuerzo para el mal. Cavaron cisternas, gloria al Señor, cuando tenían el agua viva y gratuita, gloria al Señor, aleluya. Un depósito donde el agua no corría, que se podía descomponer antes de usarse y se evaporaba. Y esto es una imagen del pecado. Cuando estamos en pecado, nuestras vidas se estancan. Nuestras vidas dejan de sentir la fluidez del agua divina, hermano. Por eso es bien importante que nos demos cuenta si estamos bebiendo del agua de vida o estamos cavando cisternas que no están reteniendo agua, que todo lo que hacemos se va, mire, por la borda, gloria al Señor, alabado sea Jesús. Y es bien importante, hermano, que nosotros aprendamos a detectar, gloria al Señor, esas grietas que puedan haber en nuestras vidas, que no permiten que el Espíritu Santo entre y more en nosotros y haga la voluntad de Dios, gloria al nombre del Señor, alabado sea Jesús. Si nosotros comenzamos a ser ídolos de cualquier cosa, mi amado hermano, o cogemos objetos, gloria al Señor, para adorarlo, es como hacer una cisterna agrietada por donde se escapa la poca agua que logra acumular, gloria al nombre del Señor, y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que su pueblo esté en constante vida. Dios quiere que su pueblo le alabe, le adore, le sirva en espíritu y en verdad. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario
que le adoren. Amén. Así que es bien importante, hermano, esta primera parte de la lección en donde Jeremías le exhorta al pueblo a qué, y les hace recapacitar y les hace ver y entender cuál ha sido su pecado. Dejar a Dios para ir en pos de dioses ajenos. Dejar a Dios para hacerle infiel, hermano. Dejar a Dios para fallarle. Dejar a Dios para perder la bendición que Dios les había dado. Y esto pues le iba a traer grandes consecuencias al pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor.